Eh, bueno, yo les voy a hablar de la experiencia que he tenido, de lo que hay, de lo que existe y por qué es importante esos aspectos organizacionales, ¿no? Mi vida profesional está muy ligada a los bancos de sangre porque, bueno, prácticamente yo desde que egresé del servicio de hematología del Hospital General de México me incorporé a trabajar pues como médico de base al Centro Médico Nacional, al Banco Central de Sangre, el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Pues en su momento eran coordinados, muchos de ustedes ya no los conocen, el doctor Héctor Rodríguez Mollado era el director y en su momento pues casi fungía como su directora o se considera una de las mejores inmunomatólogas de Latinoamérica, la química conocida como Lisita Quintana. Bueno, pues ahí tuve yo mi formación original, yo voy a dar esa visión, estuve muchos años ahí en el Banco de Sangre, salí del Banco de Sangre, me incorporé a otros hospitales, después en el 2011 regresé como director del Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que es una unidad complementaria a la Humana Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Me tocó estar, ya perdí la cuenta, casi 5 años, 4 años y medio, si no mal recuerdo, fungiendo como director del banco con muchos retos. Una cosa es cuando uno está de una parte operativa y otra cuando ya está la parte de coordinación. Yo voy a hablar de esa parte de la organización, las dificultades que tuvimos. Fue un reto. Al final, yo cuando salí del banco pudimos, porque es todo un equipo para lograrlo, a través de un sistema de gestión de calidad, certificar eh, el Banco de Central de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI. La próxima, por favor. Entonces, bueno, la importancia de esto, las primeras son imágenes. O sea, ¿qué es lo que hace el aspecto organizacional? Bueno, pues podemos tener excelentes bancos y seguramente ustedes o algunos habrán tenido y si no ya tendrán la oportunidad de visitar varios bancos de sangre. Yo he tenido la fortuna, en verdad, gracias al lugar donde me ubiqué, de conocer varios bancos de sangre en el mundo, no particularmente en San Diego, pero bueno, en el mundo. Entonces uno se va percatando de cómo trabajan diferentes sistemas y al final sí son muy bonitas, hay instalaciones muy bonitas. Me tocó conocer un banco de sangre en Viena, uno en Estrasburgo, el Hemocentro de Sao Paulo, por ejemplo. Sí, instalaciones muy bonitas, envidiables. No conocí el banco de sangre, por supuesto, de Colombia, que me hubiera gustado conocer, que era uno de los más modernos. Pero al final me di cuenta, platicando con los responsables, que lo que realmente hace funcionar un banco de sangre es el personal. O sea, claro, el ambiente es importante, las paredes, pero es muy importante un sistema por el cual se esté trabajando, un aspecto organizacional es importante. Ahora, ¿por qué surgieron los bancos de sangre? Bueno, pues porque tienen una meta muy específica, ¿no? Tener hemocomponentes que garanticen la bioseguridad y la efectividad para lo cual están diseñados. Y eso es lo que vamos a estar hablando, ¿no? Claro, la normativa, pues a lo mejor al principio no había tanta normativa, cada vez se hace más robusta la normativa, pues simplemente yo creo que la idea es que se actúe pegado a las mejores prácticas, ¿no? Se actúe de la mejor manera. Y que se eviten vicios. A veces la gente empezamos, porque bueno, lo digo como todos los trabajadores, pues empezamos a hacer las rutas a veces las más prácticas, no necesariamente las mejores. Entonces, a veces se van perdiendo las buenas prácticas. Entonces, eso hace que se diluyan y se pierda parte de la esencia de un banco de sangre, que es la bioseguridad. La próxima, por favor. Entonces, un banco de sangre tiene que garantizar muchos aspectos, ¿no? Por supuesto, pues un reto importante que tenemos los que hemos trabajado en un banco de sangre, pues es, en primer lugar, pues la recepción, la promoción para tener, y es un objetivo muy importante como país, donadores altruistas. Sabemos que en México tenemos un grave problema en la donación altruista, porque, bueno, pues creo que la mayoría, todos estamos conscientes que se hacen eh, donación, pues prácticamente sería una donación familiar, cosa que no es ideal, y la OMS ya lo ha remarcado en varias ocasiones, se lo ha remarcado a México, que tiene que aumentar la donación altruista para garantizar una mejor bioseguridad. Bueno, pues entonces los bancos tienen que garantizar la promoción, tienen que tener, por lo tanto, pues para garantizar una atención altruista y para que un donador que vaya, acuda a este centro, vuelva a regresar,
pues tenemos que garantizar no solamente instalaciones bonitas. Yo creo que lo que hace bonita es el trato, la atención de un donador. El donador se siente satisfecho por dos razones, porque un donador recibe una atención ágil y expedita en la medida de lo posible, claro, y sobre todo reciba una atención con calidad, cordial y siempre se sienta bien atendido. Entonces, es una labor importante. Y otra tarea también muy importante, dado que un donador, pues, una premisa fundamental, consideramos que es una persona sana. Por supuesto que el donador se tiene que ir prácticamente como llegó, ¿no? En un buen estado de salud. Entonces, esto hace que, pues, y para lograr esto, pues se necesitan toda una serie, cumplir con toda una serie de normativas para garantizar este aspecto. Y por otro lado, por supuesto, si este donador, que es lo que vamos a ver el día de hoy, cumple con todas las expectativas, con toda la normativa y si así lo considera el médico pertinente la donación, pues ocurrirá esto. Pero entonces en ese momento el banco de sangre se va a custodiar, se vuelve en el custodio de un tejido, el tejido hematopoyético en estado líquido. Entonces, esto es muy importante porque, bueno, pues aquí entramos en una legislación importante. Ya es un tejido que nos está dejando un donador y, por lo tanto, tenemos que darle ese uso, ya sea destino final o en su momento que este producto sea fraccionado en diferentes componentes y termine siendo transfundido. La próxima, por favor. Así que para todo esto, pues tenemos que tener una estructura organizacional, ¿no? O sea, que cada quien tiene que saber cuál es su función. Entonces, evidentemente, desde quien funge como director, gerente, jefe, subjefe, pues tiene que tener muy claro cuál es el objetivo y cumplir con toda la normativa vigente para el banco de sangre como país, efectivamente, o incluso para cada región. Y esto pues tiene que estar basado en una parte documental que debe de existir siempre. La próxima. Y bueno, efectivamente todo se ve muy bonito, pero cuando uno entra a algunos bancos de sangre, que también en algún momento me tocó revisar, ir a revisar algunos bancos de sangre del interior, pues uno se da cuenta que cada banco de sangre trabaja de diferente forma. Pues no necesariamente, porque uno dice es que el banco de sangre siempre es una instalación olvidada. Cuando se construyen hospitales, y eso creo que lo hemos vivido todos, y por ejemplo en el caso del Banco Central de Sangre Centro Médico Nacional siglo XXI, pues siempre se les olvidaba construir cuando después del terremoto, después del sismo del 85, se construyeron las nuevas instalaciones del Centro Médico siglo XXI, pero se les olvidó construir un banco de sangre. Entonces, al final se fueron haciendo adaptaciones y adecuaciones, siempre se olvida. Pero bueno, si siempre es bajo la premisa y la dirección de qué es lo que se requiere, esto puede hacer funcionar mejor. Entonces, siempre tiene que estar basado en tratar de beneficiar la calidad de los hemocomponentes con base a bioseguridad y la efectividad de este. La próxima, por favor. Pero para lograr esto, la próxima, que estamos viendo, pues uno puede ver que todos estos procesos pues están desarrollándose. Pero para eso tiene que haber una parte documental, ¿no? Porque vemos que a veces entre un turno y otro existe una gran diferencia en la atención de estos donadores. La próxima, por favor. Entonces, ¿qué es lo que se pretende en un banco de sangre? El banco de sangre, finalmente el objetivo de un banco de sangre puede ser muchos, pero centrémonos fundamentalmente, bueno, porque un banco de sangre puede ser tan amplio, dependiendo de los objetivos que pretenda, la misión y visión que pueda tener un banco de sangre. Pero bueno, uno de los objetivos básicos y fundamentales es lo que estamos viendo, que llegue un hemocomponente a ser transfundido de una manera segura, por supuesto, y que sea efectivo, que es lo que al finalmente todo el mundo deseamos, ¿no? Con todos los controles necesarios. Mientras tanto, hasta que el banco de sangre libera ese componente al servicio de transfusión y el servicio de transfusión
directamente puede hacer que al servicio clínico o al departamento que lo solicite, pues tiene que garantizar que ese componente sea seguro y tiene que hacerse una serie de controles, la manera que le llamamos un control pre, trans incluso y post-transfusional. Aquí la labor del médico es muy importante. En realidad el médico es al final el que prácticamente abre la llave. Me refiero no de manera literal porque me queda claro que es la enfermera, pero bueno, es el que autoriza que finalmente se abra la llave para la infusión. En algunos países, prácticamente el médico es el que tiene la autorización para abrir prácticamente la llave para infundir el hemocomponente. La enfermera puede estar ahí, pero es el médico el que hace esto. Bueno, en México lo que ocurre es que siempre el médico tiene que tener una nota y estar en vigilancia continua. Y sabemos que esto, y tenemos que ser honestos, y esto es lo que tenemos que ir cambiando, no ocurre. ¿Qué pasa en la parte médica? Y aquí lo veo porque en este módulo existe un número importante de médicos, patólogos, médicos cirujanos, por ahí viene el listado. Hay colegas, hay médicos hematólogos. ¿Y qué es lo que hacemos habitualmente? Solicitamos un hemocomponente, lo indicamos y prácticamente nos olvidamos y le dejamos prácticamente toda la labor a enfermería que infunda el hemocomponente. A veces no, o muchas de las veces no existe ese seguimiento de este hemocomponente. Entonces, la mano del banco de sangre tiene que abarcar hasta allá. O sea, uno dice, no, ya el banco de sangre no, porque para eso existe parte de lo que se va a ver es el proceso de la hemovigilancia, ¿no? ¿Qué pasa después incluso de la transfusión de ese hemocomponente? ¿Cómo les va? No sabemos cómo les va en México, porque prácticamente se infunde o se transfunde el componente y lo que sucede es que pues si hay una reacción adversa, muchas veces ni se informa. Simplemente tuvo reacción, se suspendió el componente o cuando no, simplemente se le da antihistamínico, se le da esteroide y básicamente, ¿no? Y a veces ni viene registrado en la nota médica. Creo que este es un grave error que tenemos, pero esto lo tenemos que cambiar. La idea de reportar algún efecto adverso es muy importante porque eso es parte de tener un mejor control de calidad y saber qué es lo que está sucediendo. Puede ser el componente, puede ser alguna de las estrategias. Ya tendría que hacer todo el equipo la indagatoria a eso, pero si no se informa, efectivamente no lo podemos saber, ¿no? Incluso Inglaterra, en los estudios que ha publicado, pues se ve que hay un número importante de efectos adversos. México no los informa, pues evidentemente no porque no haya, digo, si un país de los que tiene un sistema más robusto de bancos de sangre, en sistemas de vigilancia, uno de ellos es Inglaterra, reporta efectos adversos. Entonces, pues, ¿qué pasará con México? Creo que lo que tenemos el problema es que no estamos informando porque no tenemos una estructura general como banco de sangre y como medicina transfusional prácticamente al médico. En muchas partes, por ejemplo en España, lo que sucede, particularmente hablo en el área de hematología y creo, no estoy seguro, no es una de mis especialidades, patología clínica, lo que hacen es que el primer año, antes de rotar incluso en áreas médicas, los médicos tienen que rotar un número importante de meses a banco de sangre y a laboratorio. Esto los hace conscientes de la trascendencia que tiene la transfusión de un hemocomponente. Por eso ustedes ven que el sistema que tienen en España es muy diferente a México. ¿Por qué? Porque creo que la labor que hace el equipo de laboratorio, el que está haciendo todo el procesamiento de sangre y el médico, está muy de la mano, no está divorciado, no está separado. Y este es un aspecto muy importante que quiero enfatizar. Lo que ha sucedido en México, creo que no le hemos dado la importancia a la medicina transfusional en general. Incluso lo hablo en áreas muy importantes, álgidas, como es la hematología y patología clínica, que evidentemente me ha tocado estar muy ligado con colegas que son patólogos clínicos por el área de laboratorio y por el área de banco sanguíneo. Creo que desdeñamos mucho esa parte y creo que somos nosotros, desde el punto de vista médico, lo hago una acotación, los que debemos es fomentar que estas prácticas de medicina transfusional se garanticen a través de un sistema de organización en general que involucre pues, la trazabilidad de todos los hemocomponentes y la hemovigilancia para llevar a un buen término a esto. Porque, bueno, todos sabemos que al final lo que se pretende es que si yo le estoy transfundiendo, indicando a un paciente que tiene una leucemia, 2 concentrados eritrocitarios, ¿no? O le estoy indicando transfusión de plaquetas, bueno, pues yo lo que quiero es efectivamente que esos componentes que le llegan
sean bioseguros y además sean efectivos, que es uno de los objetivos. La próxima. Entonces, esto es muy importante, esto es a manera de introducción. Bueno, pues, ¿qué es lo que pretende un banco y toda la legislación? Dice, ¿por qué hay tanta documentación? Alguien me preguntaba, ¿y por qué? Pues porque al final es así, porque a lo mejor al principio surgió con la mejor idea, seguramente surgió con la idea de tener componentes seguros, pero bueno, pues evidentemente surge una idea y luego se va desvirtuando. Entonces, la idea es garantizar que todos los procesos se hagan de una manera homogénea, se cumplan con ciertas normas, porque es muy fácil, pues que llega un donador en lugar de otro, que llega esto, los donadores pagados, que fue un problema importante que existió. Entonces, eso permitió ir garantizando la mejor calidad. Distamos mucho de tener un sistema robusto, en la mayor parte, hablo como país, sí, pero creo que esto está en nuestras manos irlo cambiando. La idea es que idealmente, digo, tenemos un exceso de bancos de sangre en el país, aproximadamente son 500, me puedo equivocar en las cifras, hablo entre públicos y privados, es enorme la cantidad de bancos. Lo que se tiene que hacer, yo no digo desaparecer, pero sería ideal que todos trabajáramos con excelentes estándares de calidad. Los estándares ya existen, lo que hay que hacer a lo mejor, como existen guías de práctica clínica en el mundo, bueno, pues adecuarlas a nuestro país, adecuo las guías las europeas, las americanas, ¿no? O algunas otras guías que se publiquen en otras partes, las de Japón, las de Australia, entonces las puedo ir adecuando. La manera es que al final trabajemos de la mejor forma, con las mejores prácticas. Esto es lo que tiene que garantizar un banco de sangre. Entonces, un banco de sangre pues tiene que ser un organismo establecido, autorizado para obtener, recolectar, conservar, aplicar y proveer sangre humana, así como para analizar y aplicar componentes de la misma. El problema también que ha surgido es que en los hospitales prácticamente les daban el peor rincón que existía en un lugar. Bueno, no hay donde, bueno, pues ahí metan a banco de sangre. Y la verdad es que hemos estado todos equivocados en este aspecto, porque prácticamente un hospital, si no tiene un banco de sangre, está muy limitado al fracaso. No se pueden hacer cirugías, no se pueden atender pacientes que llegan con accidentes, pacientes politraumatizados, código Mater, por simplemente poner un ejemplo. Entonces, prácticamente sería un hospital o un centro de primer nivel de atención, y eso con sus excepciones. Entonces, un banco de sangre es fundamental. Y lo caso de Dios es que no se le ha dado trascendencia, pero también depende de los que estamos involucrados desde este otro lado, hacer la difusión de la trascendencia, eso. Y creo que los médicos hemos minimizado mucho este aspecto desde el punto de vista transfusional. Yo le digo porque muchos años que trabajé en banco de sangre, pues prácticamente nos veían el proveedor, no quiero emplear los que yo llegué a escuchar de que era un banco, era el proveedor casi que deme un litro de esto, ¿no? Casi. Alguna vez me tocó escuchar a algunos médicos, no voy a obviar mencionar algunas especialidades donde casi dicen, ¿por qué a mí no me da un litro de sangre total si al final es lo que requiere mi paciente? En fin. Entonces, creo que el propio médico nos hemos encargado de minimizar este aspecto. Pero bueno, creo que toda la normativa vigente se trata de garantizar la mejor calidad. Y ahí es un establecimiento que tiene que estar bien autorizado, para lo cual debe haber un organismo regulatorio, ¿no? No se trata pues quiero poner un banco. Bueno, pues sí, pues está bien, hay que poner un banco, pero tienes que cumplir una serie de normativas para llevar a cabo esto y garantizar que efectivamente todos tus procesos lleven a cabo que ese producto que tú obtienes, que está en tu custodia, sea bioseguro. Si tú eres un banco privado, tienes que informar lo que estás captando, porque alguien tiene que regularte, entonces tú tienes que estar informando qué es lo que existe. Lo ideal es que debe de existir una red nacional, que es algo que el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que es nuestro órgano rector, pues tiene que, rector en el sentido de que tiene que controlar todo ese aspecto. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos que tiene que hacerse como país en estos organismos rectores imagínense si nosotros tuviéramos una red de bancos de sangre y al día supiéramos toda la cantidad de sangre que se dispone como país. Imagínense y se convierte en un estado de seguridad nacional, ¿no? En caso de un sismo, si yo tengo suficientes componentes, sé que a lo mejor por un estado de sismo en un estado, en una zona,
pues a lo mejor yo, este banco de sangre, puedo no recolectar sangre 72 horas porque tengo una reserva suficiente. O como país yo puedo surtir algunos centros donde tienen alguna situación especial, situación de guerra, por ejemplo, ¿no? Hipotéticamente hablando, un sismo, la catástrofe natural que llega a suceder. Entonces, es importante de tener esta red de sangre. Y bueno, simplemente una situación de urgencia, un código Mater, que ahora pues es uno de los objetivos que nos ha marcado la Organización Mundial de la Salud, abatir de manera, de forma importante la mortalidad materno-infantil. Entonces, pues el Banco de Sangre se encarga de la custodia, resguardo y garantía de los hemocomponentes. O sea, si yo soy el responsable sanitario, pues yo soy el responsable, ¿no? Si se me pierden esos hemocomponentes, si se me echan a perder esos hemocomponentes, pues yo soy el responsable porque están bajo mi custodia. Alguien me los trajo y me los dijo, yo te doy mi tejido, ¿no? Veamos a la sangre, es un tejido, es el tejido hematopoyético. Yo estoy confiando en ti y que va a llevar a un buen término. ¿Cómo garantizo eso? Bueno, pues a través de tener un buen sistema de trazabilidad, un buen sistema de red fría que garantice que en la noche no se fue la luz y esos componentes pues, prácticamente al día siguiente no sirven. Y uno dice, ¿y ahora qué hago con estos componentes? ¿No? Estos componentes pues pueden incluso ser susceptibles de fincarse una responsabilidad si yo no tengo todos los cuidados necesarios para garantizar este aspecto. Hay imponderables, por supuesto. Lo que hay que hacer es informar. Recordemos que siempre el sistema de gestión de calidad, el objetivo es garantizar la calidad y el mejor, que se hagan las cosas a la primera de la mejor manera. No es con fines punitivos, pero bueno, vamos, si tú ya tienes una serie de señalamientos, de inconformidades, pues tú tienes que hacer todas las medidas posibles para que se subsanen esas situaciones que pueden poner en riesgo todo un sistema de calidad y que pueda poner en riesgo esos hemocomponentes. Sería algo muy grave que tú tengas un hemocomponente que durante la noche no estuvo a temperatura ambiente porque se fue la luz, por ejemplo, o algo sucedió, y al día siguiente llegan por hemocomponentes y para evitar que esos componentes tú los tengas que desechar, los tengas que, pues los distribuyas. ¿Y qué tal si ese hemocomponente va a un niño, va a unas situaciones específicas? Pues evidentemente esto ya hablaríamos de otro tipo de situación legal que puede ocurrir. Entonces, estos aspectos son muy importantes. Si desde el principio, cuando digo, bueno, puedo poner un banco de sangre, no hacer cargo, bueno, ¿cuál es el objetivo? Garantizar, custodiar esto. Y si yo decanto esa información a todo el personal, saben que somos los custodios de estos productos que son mega valiosos. Tenemos que cuidarlos y que sean de la mejor calidad. ¿Y cuál es lo que viene? El objetivo de un banco de sangre es garantizar la bioseguridad y efectividad de los hemocomponentes. Ese es uno de los principales objetivos. Ya si quiero hacer esto y hacer otro y trasplante y o sea, excelente, extraordinario. Hay bancos para todo. Pero no nos olvidemos de este primer objetivo, bioseguridad. O sea, que el producto sea bioseguro. ¿Cómo lo garantizo? Bueno, temperatura, si está leucorreducido, si está leucodepletado, que el grupo sanguíneo sea el correcto, bla, 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 una serie de situaciones que ya vamos a ir evaluando, pues que se le hicieron todas las pruebas para que nos pide la norma para ver que ese producto pues esté libre o minimizar el riesgo de infección, de contaminación, pues de los virus más conocidos o de algunas bacterias. Esto es muy importante siempre garantizarlo. ¿Cómo se logra? Pues a través de una serie de equipos y que evidentemente tienen que estar calibrados. Para eso hay un sistema específico en relación para todo eso. Entonces, todo esto se conjunta para finalmente llevar este efecto que es bioseguridad y efectividad de los hemocomponentes. Es evidente que cuando uno llega a su casa y está limpia, dices, bueno, me da confianza comer, dices, los componentes, todo está. Entonces, igualmente, cuando llega un banco de sangre, está limpio. Digo, hasta en ese simple hecho de la limpieza, la pulcritud, cómo se mantiene el personal, si usa cubrebocas, si usa guantes, que eso es un problema importantísimo a veces el manejo del personal que se niegan a esos cuidados básicos. Ahora con la pandemia creo que esa es parte de las cosas buenas que va a dejar la pandemia, el cuidado que debe tener el personal en el manejo, no solamente el trato del donador, del paciente, sino también el cuidado que se debe tener con los hemocomponentes. La próxima, por favor.
Entonces, pues para eso tienen que existir una serie de normas, ¿no? Que nos tienen que regular a todos. ¿No? A unos, o sea, a unos sí y a otros no. Bueno, pues las normas que tienen que regular las actividades relativas a todo lo que es sangre y los componentes. Ahora, un objetivo importante también, por otro lado, es incrementar la autosuficiencia de los productos sanguíneos y, pues, minimizar el riesgo que se asocia a esto, ¿no? Y para lograr una buena terapia transfusional en los establecimientos, para lo cual pues existe como tal en los temas nacional de salud, pues tiene que ser la aprobación para que esto funcione. Me consta porque, bueno, no me consta porque no los visité, me consta que me dijeron más bien que hay algunos bancos de sangre que trabajaban sin incluso tener ningún tipo de aprobación. Esto no está bien porque, bueno, no sabemos cuál es el fin que se le están dando a algunos hemocomponentes. Entonces, sí es evidente que la parte que se encarga de normar, de legislar, regular, vigilar e incluso auditar es muy importante que lo haga, porque en un tiempo importante, mientras yo estuve como FUGI, como director del Banco de Sangre, lamentablemente, y digo lamentable porque, bueno, cuando al personal le dice, tenemos auditoría, cuando nos tocó, cuando estamos en el proceso de evaluación para ISO, de certificación para ISO, pues todo el mundo se ponía nervioso, se ponía a estudiar, o sea, como que te entra una caracterización diferente al personal. Nunca me tocó a mí, tal vez una de la COFEPRIS en una situación menor, pero creo que esto es algo muy importante que se tiene que hacer porque eso garantiza que tengamos todo en orden. Si tiene todo uno en orden, pues que vengan las auditorías. Siempre vamos a tener cosas que mejorar. Recordemos que es un proceso de mejora continua. La próxima, por favor. Entonces, pues, ¿qué ha surgido con los bancos de sangre? No podemos comparar los bancos de sangre de antaño con los bancos de sangre actuales, ¿no? Entonces, si nos apegamos a la evolución de la medicina, pues vemos que ha habido una buena evolución en este aspecto en los últimos años para mejorar los procesos de control, la trazabilidad de los hemocomponentes y, por supuesto, todo el proceso de la hemovigilancia. Entonces, los retos que se tienen es precisamente verificar que estos procesos se lleven a cabo de acuerdo a la normatividad y a los procedimientos internos, ¿no? A veces es muy diferente la misma instalación, es muy diferente en la mañana, en la tarde, en la noche y en fin de semana. Entonces, se tiene que acabar eso y se tiene que trabajar bajo el mismo sistema. Y a veces es el reto y es la dificultad que se tiene con los bancos. Y algo, sobre todo, que es prácticamente lo que viví en bancos de instituciones públicas. Tratar de que hayan bitácoras en la cual haya entrega-recepción. Es un reto continuo. Creo que el principal reto que se tiene en el manejo de estos procesos que están mega vigilados, supervisados y cada vez más auditados, es el manejo del personal, es tratar de involucrar al personal. Todos los cambios que tiene que hacer uno, no que se los pregunte a uno el personal, más bien tiene que existir el convencimiento del por qué se tiene que trabajar bajo una premisa para garantizar la calidad. Ese es yo creo que ese es el reto más difícil que a mí me tocó vivir en el proceso de certificar. Y la verdad es que puedo decir desafortunadamente, y sí lo digo, porque el certificar no basta. Yo no puedo decir si nos certificamos y qué sé yo. Muchos de los vicios que teníamos no terminaron. O sea, sí logramos la certificación, pero era seguir dando pasos adelante. Entonces, seguir capacitando a la gente. Puedo decir que ese es el problema más importante. Se habla de un líder, sí, por supuesto, en la estructura tiene que haber un líder, pero realmente yo hablaría de que tiene que haber más de un líder. Tiene que haber un grupo de personas que se puede llamar grupo de gobierno, coordinadores o como se le quiera llamar, que todos estén involucrados en el mismo proceso. Si el director o el gerente no le interesa la calidad, olvídense, muy difícil va a funcionar. Entonces, en primer lugar, la persona que sea el encargado desde un pequeño hasta un gran banco de sangre, debe de ser ese líder involucrado. Y ese líder involucra a un jefe de un proceso, a un jefe de laboratorio, a un jefe de área clínica, va a depender de la estructura que tenga
ese banco de sangre, ¿no? Y acordes a los estándares nacionales e internacionales. Si el jefe, entre más lee, más conoce, decanta esa información, va a ayudar mucho para que el personal pues esté siempre activo pensando, bueno, de acuerdo a los estándares nacionales, estándares internacionales. A veces uno sorprendía que pues había personal que se conocía prácticamente en las últimas, lo que había salido en el último manual técnico de la RBD. Y eso daba mucho gusto, por otro lado, y era un reto porque pues dices, si mi personal ya sabe eso, pues yo me tengo que estar actualizando la próxima. Entonces, en este aspecto de la organización es importante definir muy bien hasta dónde llega y cuáles son los alcances que se tienen que estar teniendo. Eh, Algo que quiero enfatizar, y a lo mejor voy a ser repetitivo, es fomentar la donación altruista y esto va a garantizar una mayor bioseguridad de los hemocomponentes, ¿no? Eh, y bueno, pues es determinar quién es el donador ideal y detectar pues, aquellas unidades que no son las ideales para que este producto sea transfundido. La próxima. Y para eso, pues existe una serie de normativas, clasificaciones, qué tipo de banco de sangre se está constituyendo, si soy un servicio de transfusión, si soy un puesto de recolecta, que se conoce como puesto de sangrado, o aquel banco de sangre que se llamaba tipo A, que donde prácticamente en ese banco de sangre, que los hay en México y además es necesario que existan, son aquellos que pues cumplen con la normativa para además poder hacer estudios de células progenitoras o células troncales hematopoyéticas. Es la que se encarga de recolectar, fraccionar y estudiar, distribuir y coordinar la entrega y distribución de la sangre y sus componentes. Es decir, pues sería el banco top, ¿no? Que prácticamente tiene la capacidad de hacer HLA, y bueno, pues esto garantizaría que muchos de los procedimientos se hicieran ahí, ¿no? Porque ustedes recordarán que en antaño, o algunos lo vivieron, muchas de estas recolecciones se hacían fuera de los bancos de sangre. Eh, Ahora, lo ideal es que esto se hagan en un banco de sangre porque esto garantizaría que se hagan con todos los estándares que un banco de sangre trabaja. No necesariamente, lamentablemente, porque muchas de las unidades de aféresis, por ejemplo, donde se hacía colecta de plaquetas, particularmente, estaban en servicios clínicos. Yo recuerdo pues, en las áreas de hematología, a mí me tocó vivir, estaban incluso en antaño, porque yo trabajaba desde hace años, yo trabajaba en el Hospital General de México en servicio de hematología, pues en nuestro servicio de hematología teníamos una unidad de aféresis, ¿no? Donde teníamos 2 máquinas de aféresis. Entonces, si bien es cierto, el banco de sangre extendía una mano para controlarlos, no era lo mismo. Idealmente, todas estas unidades deben estar en los bancos de sangre. Al final, pues, están actualmente en el banco de sangre y bueno, pues, si yo, porque también costó mucho trabajo quitarles estos servicios de donación de aféresis a los servicios correspondientes, porque sienten que se pierde poder, ¿no? Entonces, fue un proceso difícil de mucho, eh, pues, ¿cómo llamarle? De mucho celo profesional de decir, bueno, ¿por qué me quitan una unidad de aféresis? Está funcionando perfectamente en mi servicio. Pero bueno, lo ideal es que, la verdad, dicho sea de paso, no se trabaja con el mismo sistema de calidad que se trabaja en un banco de sangre en un servicio clínico. Y yo creo que en ese sentido es lo mejor. Es muy diferente que se tenga una máquina de aféresis para hacer recambios plasmáticos. Ese es punto y aparte, ¿no? Si hay unas máquinas para indicaciones específicas para recambios plasmáticos de acuerdo a las guías de ASFA, bueno, ya ese es punto y aparte. La próxima. Entonces, eso es muy importante, entonces, tener estos aspectos que nos permita, en un momento dado, pues, llegar acorde a la OMS a la transferencia de sangre de un componente a otro. Esa sería la transfusión sanguínea, uno de los permisos fundamentales de un banco de sangre, ¿no? Procurar el suministro de sangre segura y garantizar que se utilice como corresponde. Ese es otro dato muy importante que también tenemos que hacer, el uso discrecional de la sangre. A veces en antaño sucedía que alguien requeriría sangre o solicitaba sangre y a veces se sustraía componentes
de un banco a otro sin tener un registro. Y esto es una cosa que no debe de ocurrir. Para eso deben existir acuerdos entre los bancos de sangre y porque eso garantiza que de alguna u otra forma esto, la trazabilidad de las unidades. Saber qué pasaría, por ejemplo, si resulta que después ese componente se filtró, se fue. Anécdotas hay muchas y resulta que este producto era reactivo o positivo, digamos, para algún virus. Y cuando uno hace la trazabilidad, dices, no encuentro el componente, ¿dónde se fue? Y hay que encontrar, bueno, se fraccionó en plaquetas, se fraccionó en concentrado eritrocitario y en su momento se fraccionó en plasma. Y hay que rastrear los 3 productos. Y resulta que tú encuentras el plasma, a lo mejor ahí lo tienes todavía resguardado, puede que encuentres uno el concentrado eritrocitario, pero lo que más se van son las plaquetas. Y lo que resultó en algún momento, tampoco voy a decir en qué bancos, que algunos médicos sustraían los concentrados de plaquetas. ¿Sí? Entonces, pues bueno, eso pues ya trae otro tipo de implicación, ¿no? Entonces se llevan componentes y el problema es que pues no sabes ni dónde quedaron esos componentes y con el riesgo evidente de que llegue a suceder este aspecto. Entonces es muy importante, por lo tanto, garantizar que pues el banco es un banco, es como un banco de dinero, tienes que custodiarlo, casi lo tienes que tener en una bóveda. De hecho, nosotros en el banco teníamos refrigeradores bajo llave, ¿no? Claro, todo el mundo tiene llave, vigilancia tenía llave cuando se requería por urgencia. Teníamos un refrigerador de reserva. En algún momento recuerdo que llegamos a tener hasta 1,400 concentrados eritrocitarios de reserva. Y bueno, claro, aquí el reto siempre estar tratando de sacar el componente más antiguo y estar siempre dejando el más reciente. Y bueno, pues luego sucedía que se sustraían muchos hemocomponentes. Entonces, y uno puede decir, bueno, pues lo más fácil es tener cámaras, ¿no? Entonces, si yo tengo cámaras en los bancos de sangre, yo garantizo que no haya sustracción de componentes. Pero bueno, en su momento se instalaron cámaras y el problema es que el sindicato no permitía que había cámaras porque existía la idea de que se estaba vigilando al personal, ¿no? Entonces, se estaba de alguna manera haciendo una especie como de acoso al personal a través de las cámaras. Entonces, ese reto de poner cámaras en este tipo de servicios donde ya sabías que había sustracción de componentes no era nada fácil por este otro aspecto. Pero lo ideal es tener cámaras, por supuesto, y desde el inicio, si se tiene un banco de sangre con cámaras donde se tenga vigilado los componentes y eso permita la trazabilidad, es mucho mejor, ¿no? Sabemos que, bueno, incluso ahora hay refrigeradores que permiten esta trazabilidad, pero bueno, en el mundo real sabemos que pues todavía seguimos contando con refrigeradores muy viejitos que pues es muy difícil llevar esta parte de trazabilidad. La próxima, por favor. Entonces, continuando con este aspecto, ¿por qué un banco de sangre debe tener una buena organización? Bueno, ya lo dijimos, garantizar al donador, garantizar que el procesamiento se lleve de manera adecuada, ¿no? Lo ideal es que todos estos procesos sean lineales. En un mundo ideal, el proceso es que llega el donador, pasa todo el proceso de registro de datos y así de manera lineal, puede hacer ya cada banco va ubicando cómo lo distribuye, signos vitales o inmediatamente pasa con el médico o previamente que le hagan su toma de una biometría para valorar si el paciente cumple con los criterios de hemoglobina, hematocrito, etc. Y en automático que pasa con el médico, linealmente pasa el proceso ya de la donación, según sea el caso, si es apto para donar. Se extrae la unidad y recuerdo en una unidad que a mí me impresionó hace años en el Banco de Sangre de Viena, donde lo tenían incluso de manera lineal. Todo este proceso que se los platico era de manera, bueno, no en línea, pero bueno, lineal me refiero, bueno, a lo mejor están en círculo, no ovoide, pero el proceso era lineal, era continuo, pues. Y después las unidades, una vez que se extraían, pasaban a una banda donde los componentes, como si fuera un proceso industrial de sangre, es un banco de referencia, por supuesto, el de Viena, y trabajaban de manera lineal. Entonces, todo el tiempo,
como no había separación, no había lo que llamamos ahora peines, o de siempre se han llamado, sino era lineal, todo el proceso era continuo, se vigilaba, entonces era muy fácil tener una supervisión de todas las áreas. Y luego ya se pasaba el área de fraccionamiento y al área de refrigeración, entonces eran áreas abiertas, entonces eso permitía una mejor valoración. Entonces, eso es el mundo ideal, en un banco de sangre donde existe una planeación, seamos honestos. La realidad de nuestro país, y vamos, visiten cualquier banco de sangre de un hospital, es muy diferente a lo que es el mundo ideal. Pero bueno, con la idea de que los procesos tienen que hacer, dices, bueno, yo tengo que garantizar desde el producto que entra hasta que sale o hasta que es transfundido, e incluso después, tengo que valorar qué pasó con ese componente, cómo le fue al paciente, incluso en el post hasta llamar o llámenos qué fue lo que pasó, hacer esa vigilancia que muchas veces se pierde. La próxima, por favor. Y eso, pues, el banco de sangre tiene que garantizar eso. Hay muchas normativas. La próxima, por favor. Hay muchas normativas. Bueno, sí, estas normativas, pues, están surgiendo. La próxima, creo que vamos para la inversa. Hacia adelante, por favor. Estas normativas están surgiendo para homologar todos estos procesos. La próxima. La próxima. Creo que van para atrás. Adelante, por favor. Adelante. Adelante. Por ejemplo, simplemente un ejemplo. Es la anterior, por favor. No estamos en la anterior. Gracias. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y es real, ¿no? Paciente de 68 años de edad con diagnóstico de una leucemia linfoblástica. ¿Por qué leucemia? Bueno, a lo mejor la que se nos ocurre y lo que más infundimos nosotros en hematología, ¿no? Está en quimioterapia de inducción, que es la etapa más difícil, donde está en quimioterapia intensiva, ¿no? Presenta hemoglobina de 6.9 gramos, cuenta de plaquetas de 15,000, grupo sanguíneo negativo, ¿no? Solicita, el clínico solicita 3 concentrados eritrocitarios y 2 unidades de aféresis, ¿no? Acude en banco de sangre, no existe hemocomponentes, ¿no? 48 horas después, el paciente fallece por hemorragia. ¿Hasta dónde llega el papel del banco de sangre en eso? Y no se trata de buscar culpables, por supuesto, sino a lo que voy es la importancia de trabajar en equipo. Por ejemplo, incluso yo lo diría como médico, bueno, 3 concentrados, un paciente que tiene 7 gramos, está en terapia de inducción, ok, estoy de acuerdo, lo valoro clínicamente. 3 concentrados interstitarios, bueno, de principio se me parece excesivo. 2 unidades de aféresis para concentrados de plaquetas de 15,000, si no está sangrando, también es excesivo. Aquí habría que valorarlo. Las guías actuales, sobre todo para pacientes con neoplasias hematológicas, se considera que el paciente tiene que transfundirse con menos de 10,000 plaquetas, ¿no? Nosotros, y es un proceso que estamos cambiando en hematología, en el servicio de hematología del Hospital General, tenemos un problema no con banco, como hospital y como servicio. No necesariamente tenemos siempre el soporte para garantizar esta transfusión profiláctica que nos marcan las guías. Hemos dejado no 10,000 plaquetas, lo hemos dejado en 20,000, porque a veces no tenemos componentes seguros para transfundir día a día, pero reconozco, y es algo, que las guías nos dicen menos de 10,000. Entonces, si tenía 15,000 y no había componentes, bueno, aquí no hay, porque bueno, las guías me dicen que menos de 10,000, salvo que el paciente está sangrando. Y es algo que aquí en la nota no le estoy diciendo yo al banco de sangre, que el paciente cuál es el estado clínico que tiene. Entonces, ¿cuál es el papel de banco de sangre en el éxito del tratamiento? Bueno, pues aquí es muy importante el trabajar en equipo. Si yo requiero un hemocomponente, que nos pasa frecuentemente, pues tener siempre una línea abierta con banco de sangre. Tengo un paciente que está sangrando, tengo un paciente así, tengo un paciente así. Requiero, por favor, el apoyo de estos hemocomponentes. El banco de sangre, una labor. Por otro lado, el banco de sangre tiene que siempre, idealmente, tener una reserva de sangre para alguna situación de urgencia, ¿no? O pues tratar de conocer cuál es el stock que produce, saber cuál es lo que diariamente le solicitan sus servicios y con base a eso tratar de mantener un stock. O sea, no sería posible que exista un banco de sangre si no tiene un stock suficiente de sangre. Entonces, algo que cada banco tiene que ponerse sus objetivos para tener una reserva permanente de hemocomponentes y garantizar para una situación de urgencia cuál es el caso. Este pudo haber sido una situación de urgencia, no lo sabemos. Falleció por hemorragia, bueno, si estaba con quimioterapia intensiva, estaba febril, estaba séptico,
pues a lo mejor 24 horas después, un paciente hematológico prácticamente en cuestión de horas pasa de ser un estado estable a un estado grave y murió por hemorragia. Entonces, yo no sé si el banco de sangre tuvo o no algo que ver en esto, pero es evidente de que pudo haber una falta de comunicación entre el servicio clínico y el banco de sangre. La próxima, por favor. Simplemente lo pongo como un ejemplo y es de todos los días. Entonces, por supuesto que tiene que haber un marco normativo, que eso se los vamos a estar referenciando, ¿no? En la Ley General de Salud, cuáles son las condiciones que debe tener un establecimiento para poder trabajar como tal con un banco de sangre, en el cual pues está bien regulado para evitar pues tanto el tráfico de órganos como recordemos que la sangre al final es un órgano y bueno, pues también evitar ese tráfico de órganos, el que se tenga que pagar y también todavía actualmente se pagan donadores para garantizar el tener algunos hemocomponentes. Eso es una realidad. Está prohibido, está proscrito por la Ley General de Salud y en la norma oficial mexicana. La próxima, por favor. Si bien es cierto, alguien dice, oye, pero en realidad la sangre se cobra en las instituciones privadas. Bueno, en realidad se cobra todo lo que son los insumos, ¿no? A veces puede ser una línea muy delgada entre qué es lo que se cobra y qué es lo que se comercializa. Entonces, está proscrito cualquier intento de comercialización de cualquier tejido, al menos en México. La próxima. Y bueno, pues tenemos que trabajar con base a diversos directrices que existen. La próxima. Y bueno, las metas es siempre tener una autosuficiencia, tener seguridad transfusional y trabajar con buenas prácticas. La próxima. Y bueno, pues esto para garantizar siempre tener, como repito, aquí es muy importante que se establezcan cuáles son las metas, cuál es mi autosuficiencia, qué reserva es la que debo de tener para garantizar que mis servicios clínicos tengan los hemocomponentes necesarios. También es otro tema que tenemos que abarcar, el tema de indicaciones de la transfusión. Ese es un reto importantísimo. Creo que hay un abuso importante en la indicación de transfusión. Y no hablo del cirujano, que todo el mundo le echamos la culpa al cirujano, no hablo del intensivista, hablo incluso del propio hematólogo. El propio hematólogo a veces hacemos un abuso en cuanto a la solicitud y la transfusión de hemocomponentes. Pero hay una tarea ahí permanente de estar educando en base a las buenas prácticas y con base a las guías de práctica, que es algo que se nos ha quedado en el tintero de hacer unas guías de práctica clínica actualizadas sobre indicaciones de los diferentes componentes en México. La próxima. La próxima. Y bueno, pues ya hablamos de los tipos de donación. La próxima. Bueno, pues la problemática, ¿por qué deben existir los bancos? Bueno, pues la justificación es la mortalidad que puede existir, tanto en código mater, en accidentes. No le preguntemos a la gente que vive, bueno, ya en cualquier parte del país con toda esta situación que teníamos con el narcotráfico, pero pues que llegaban pacientes que tenían una anemia aguda, un choque hipovolémico y que requerían, por supuesto, en esta famosa hora dorada que le llamamos para que el paciente evite los cambios hemorrológicos después de una hemorragia masiva. La próxima. La próxima. Y bueno, pues la parte de legislación es muy importante que se reconozca quien está a cargo de un banco de sangre, quien quiere poner un banco de sangre. Y algo que comúnmente ocurre es que, porque a ver, a mí me lo han solicitado, oye, tú tienes certificación de hematólogo, también le sucede al patólogo clínico, oye, dame tu firma o dame para que sea responsable. Eso no es lo ideal, porque al final yo soy el responsable de lo que llega a suceder ese banco. Si no trabaja con buenas prácticas, el responsable soy yo. Y muchas veces dicen, bueno, pues yo voy un día a la tarde, 2 veces a la semana, voy, reviso que está todo bien, pero idealmente es quien firma como responsable, tiene que garantizar que esos hemocomponentes sean completamente seguros. La próxima. La próxima, entonces,
tenemos que garantizar efectivamente que el médico responsable se dedique efectivamente de estar supervisando, o si yo delego esa función, efectivamente tiene que estar en el manual de operación, contabilizar la sangre, los componentes que se obtengan en la misma, anotar las cantidades extraídas de cada disponente de sangre, practicar a los disponentes de sangre un examen médico, los análisis de laboratorio, etc. La próxima. Y bueno, pues es muy importante, como les he estado mencionando, pues que todos estos establecimientos que cuenten con estos hemocomponentes tienen que estar dados de alta y tienen que estar regulados, por supuesto. La próxima. Y bueno, pues evidentemente se requiere de una licencia sanitaria. Si no se tiene una licencia sanitaria, porque bueno, me consta que hay bancos que no tienen licencia sanitaria porque se les venció, porque cambió de, se jubiló el médico, etc. Bueno, pues tienen que gestionarse y tramitarse una licencia sanitaria para ver. Es un problema, por ejemplo, a mí me tocó en algún momento en el IMSS, había muchos bancos de sangre, prácticamente un 30% de bancos de sangre, no tenían licencia sanitaria. Estábamos fuera de la ley, de la norma. En un momento, con el responsable de la COFEPRIS, tuvimos un acuerdo donde se iba a permitir regularizar todos estos aspectos para permitir que se cumpliera cuando menos esta premisa, que todos los bancos no eran clandestinos, simplemente no se habían hecho las gestiones pertinentes. Entonces, sí es muy importante cuando menos tener esta licencia sanitaria. Y bueno, esta licencia, cuando menos hay un responsable, y ese responsable es el que responde de que todos los procesos se lleven a cabo conforme a la normativa vigente. La próxima. Y bueno, pues la próxima, todos son la parte de normativa, que es muy importante que esté revisando. La próxima, de cada uno de los responsables, de las funciones que tiene, de la custodia. Vamos a pasar, es un video, vamos a pasarlo. La siguiente diapositiva, por favor. Era enfatizar prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, es muy importante que tiene que haber un líder y un grupo de responsables. Ustedes ya pueden poner cada grupo de responsables, pueden subdividir, y si quieren tener 10 jefes, aunque sean las 10 personas, sean las únicas que hayan. Pues no importa, si eso empodera a cada persona. Tú eres el responsable del refrigerador número 7. Bueno, tú te encargas de ser el jefe. No, temperatura, control, hemocomponentes, ok, tú eres el jefe. Tú puedes poner todos los cargos, pero tiene que estar en el documento, esa persona tiene tal cargo y se hace cargo de todo esto. Es muy importante que haya un responsable de un sistema de gestión de calidad que dependa directamente del líder responsable del banco de sangre para garantizar esto. A veces me queda claro que por personal, una persona funge dos funciones. No es lo ideal, pero sé que sucede, ¿no? No es malo, porque no se puede ser juez y parte. Idealmente debería ser alguien que sea totalmente independiente y que nos esté haciendo ver en qué estamos trabajando mal y cuál es una mejora continua. Recordemos siempre que todo el proceso de calidad no es con fines punitivos. La próxima, por favor. La próxima. Entonces, bueno, hablar acerca de lo que es el responsable, que tiene que cumplir con la norma. La próxima. Entonces, bueno, pues el responsable tiene que tener a la norma al pie de la letra para cumplir con todos los objetivos de banco de sangre, lograr la autosuficiencia, la trazabilidad, los productos sean bioseguros, que se tengan todos los controles en todos los equipos. La próxima, idealmente que se tengan donadores altruistas, ¿no? Que estemos apegados, pues idealmente a guías internacionales, cuando aman los nacionales, y bueno, pues si se puede incluso saltar a tener una acreditación en un banco de sangre una vez que se logre la certificación o la acreditación, idealmente pues con alguna acreditación nacional o idealmente alguna internacional, como puede ser por CAP o por ABBB. La próxima, y es muy importante mantener siempre una reserva de sangre para mantener autosuficiencia, seguridad, eficiencia y la disponibilidad y cobertura en todos los hospitales, y tener el acceso universal a la sangre y sus componentes. Eso es lo ideal, pues. ¿Cómo lograr eso? Bueno, vamos a hacer una serie de estrategias para lograr toda esta cobertura. La próxima.
La próxima. La próxima. Y bueno, ya para terminar, pues tiene que haber todo un proceso de sistema de gestión de calidad, desde el ingreso hasta el egreso. ¿Qué es lo que sucede en el interior de mi banco de sangre? La próxima. Pues todos los procesos, yo los puedo dividir, los puedo subdividir cada uno de estos procesos para garantizar las metas que yo me he trazado para que este componente llegue a un buen término y sea un componente bioseguro y efectivo. La próxima. Es importante el personal. El personal es la pauta más importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Idealmente es donador altruista porque eso garantizaría cuando menos quitar que el donador vaya obligado y por lo tanto que muchas veces este donador tenga que ocultar información, por no llamarla de otra forma, que puede ser información muy sensible. Entonces, hacer el tamizaje de la sangre, la próxima. Y bueno, pues puesto la trazabilidad y el control de calidad en todos los procesos que se lleva, en todo el proceso del procesamiento, la próxima. Y bueno, no olvidemos que el banco es el custodio de los hemocomponentes. Entonces, hasta que tenga ese destino, yo tengo que estar informando qué es lo que sucede. En muchos bancos se desechan muchos hemocomponentes. Siempre que se dé un destino final, hay que estar informando de manera continua. Bueno, ¿por qué? Por caducidad. Eso no sucede mucho, por ejemplo, en el caso del plasma, mientras no tengamos un sistema de aprovechamiento de plasma para poder tener hemoderivados, pues sabemos que muchos de los plasmas se desechan. Hay que informarlo en este aspecto, no hay que ocultarlo. La próxima. Y bueno, pues para eso tenemos que tener una base legal, normas, procedimientos y bueno, pues organismos internacionales que nos rigen. La próxima. Para tener un componente y finalmente este componente sea transfundido. La próxima. La próxima. La próxima, si quiere le damos clic para que pase. Entonces, pues tenemos que estar continuamente estableciendo cuál es la problemática, diagnóstico situacional, objetivos, la implementación, las líneas estratégicas y para tener resultados. Y ya finalmente la próxima. Problemas vamos a tener, ¿no? Sin embargo, lo importante es hacia dónde yo me quiero dirigir, ¿no? Quiero seguir trabajando como siempre, puede ser. Quiero mejorar mis estándares de calidad, implica trabajo. Por supuesto que esto implica trabajo, implica preparación. Esto es un reto que tenemos que estar haciendo, estar leyendo, estar revisando, tener sesiones continuas, ¿no? A veces dices, bueno, pero le voy a encargar a alguien, a ver, tú te vas a leer la norma y vas a leer de esto a esto, vamos a hacer estudio del donador, básicamente. Entonces, vamos a revisar esto. Sí, este es un proceso de continuo de preparación en este aspecto. La próxima. Y bueno, pues es evidente que se necesitan valores y estos valores puede ser la práctica que cada uno haya aprendido y si no, pues evidentemente para eso tenemos todo lo que son la parte de normativas que nos ayudan, las reglamentaciones y los organismos internacionales que nos van a permitir que si yo trabajo en un banco de sangre público-privado y voy a ser el responsable o soy el responsable, si yo desde el principio tengo la visión, quiero que mi banco sea el mejor. ¿El mejor en qué? No porque con los demás, sino el que tenga los mejores hemocomponentes, que siempre tenga una reserva. Y si yo siempre ser el referente que dicen, el tal banco de sangre siempre tiene hemocomponentes, tiene los mejores de mejor calidad, hacen eso, hacen el otro. ¿Y de quién depende? De todo un líder y un grupo que va a permitir la organización integral de un banco de sangre. ¿Vale? Sirva esto como una especie de introducción a todo lo que estamos viendo, a lo que es banco de sangre, medicina transfusional. Di una pincelada un poquito de todo, un poco la experiencia personal que me tocó vivir durante muchos años en banco de sangre. Ahora estoy más en la parte clínica. Yo trato permanentemente de tener reuniones o comunicación con banco de sangre y a lo mejor eso es lo que nos falta en la parte clínica, tener mayor acercamiento con el banco de sangre. Así que bueno, pues muchas gracias, les agradezco.